Un durísimo golpe para la candidatura de Bachelet a dirigir las Naciones Unidas. Esto es lo que estamos viendo desde los Estados Unidos, que ya se están haciendo presiones que son muy probables que terminen en un bloqueo para eliminar, bloquear, vetar lo que es la candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas de Bachelet. Todo esto impulsado desde el Congreso de los Estados Unidos, pero también que ahora se está traduciendo por parte del gobierno estadounidense con críticas hacia Bachelet en la misma ONU. Y el embajador de Estados Unidos para Naciones Unidas, Michael Waltz, dio un duro golpe a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de ese organismo al cuestionar sus aptitudes para el cargo. Durante esta audiencia del Comité del Senado, Waltz dijo que coincidía con el representante republicano de Nebraska, Pete Ricketts, luego que el congresista republicano arremetiera contra la exmandataria. ¿Qué dijo Ricketts? La criticó por no haber calificado las acciones del gobierno chino contra los musulmanes uigures como genocidio cuando ella era alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También apuntó en su contra por haber promovido el aborto como un derecho humano fundamental. Respecto a los dichos de Ricketts, Waltz mencionó: comparto esas preocupaciones, y aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, también coincide con esa preocupación. Recordemos que Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad y que pese a que el presidente José Antonio Kast decide quitar su apoyo a Michelle Bachelet, ella aún cuenta con el soporte oficial de los gobiernos de Brasil y también México. Es un golpe bastante duro para la candidatura de Bachelet. En la práctica, por eso se hablaba tanto de que su candidatura no tenía mucho futuro, que no tenía mucho sentido apoyar, porque en realidad era evidente que Estados Unidos le iba a terminar vetando. Y lo que estamos viendo es una doble ofensiva. Por un lado, en los Estados Unidos se está observando que desde el Congreso estadounidense se están intentando hacer bloqueos a su candidatura, impulsando justamente críticas diciendo que porque ella es muy de izquierda, porque la ven muy cercana al régimen chino, comunista, ¿no? Simultáneamente porque la ven como abortista, algo que en Estados Unidos, especialmente los sectores de allá de derecha, no les gusta para nada, ¿no? Es un tema de discusión política, como también por su historial de no ser muy dura en muchos casos con las críticas de derechos humanos con regímenes que son cercanos a ella ideológicamente. Por eso cuando ella fue alta comisionada de derechos humanos mencionamos que se generó bastantes críticas a nivel internacional y terminó con una muy mala imagen con respecto a su gestión. Eso es lo que se ha ido observando. Y por lo mismo se está impulsando desde el Congreso estadounidense su bloqueo. Pero no quedó solo ahí, porque también el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas cuestionó a Bachelet por sus aptitudes para el cargo. Ahora, ¿por qué? Porque dijo que Bachelet no calificó las acciones del gobierno chino contra los musulmanes y uigures como una eliminación sistemática étnica, no vamos a decir la palabra, ¿no? Ya saben, por temas de cómo YouTube maneja ciertos conceptos, ¿no? Cuando ella fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre el 2018 y el 2022. También la criticó en la ONU por haber promovido el aborto como un derecho humano fundamental, cosa que, y en un gobierno que es el de Trump, ¿no? Que está más cercano al lado conservador, ellos creen que no lo es, ¿no? Y al mismo tiempo compartieron las preocupaciones desde el gobierno de los Estados Unidos, que el secretario de Estado, que le ha encargado muchas veces de estas materias de seguridad internacional, Marco Rubio, y que ha tenido mucha intervención con lo que ocurrió en Venezuela, tampoco le gustaba la figura de Bachelet. Entonces, por lo mismo, es muy probable que Bachelet simplemente se vea vetada, ya que Estados Unidos es uno de los países que las Naciones Unidas puede bloquear la candidatura. Por eso mencionamos en su momento, como era evidente que iba a ir en esta dirección, ¿no? Que no tenía sentido apoyar la candidatura de Bachelet en la ONU porque claramente Estados Unidos no le agradaba, le iba a vetar y era gastar millones y millones sin sentido. Por lo mismo, aunque Kast se tardó en tomar la decisión, mencionamos que era una muy buena noticia que a ella le hayan bloqueado el apoyo oficial desde Chile, ya que no tenía sentido hacerlo por una serie de razones. Uno, iba a generar choques diplomáticos con Estados Unidos que no se llevan nada bien con ella sin ninguna razón real. Al mismo tiempo, se observaba que con China tampoco hay tanta afinidad porque tampoco les gustó por completo como lo hacía Bachelet. Bachelet es más cercana a China que a Estados Unidos, pero tampoco es como que China sea fanático. Y tanto China como Estados Unidos tienen un rol muy importante en Chile a nivel económico como geopolítico. No tenía sentido apoyar una candidatura que podía generar problemas, ese elemento. Y al mismo tiempo, aunque en el mundo político de la izquierda chilena a Bachelet no se le critica mucho, y la centro derecha, especialmente Chile Vamos, tampoco la quieren criticar demasiado, la realidad es que ella a nivel nacional tampoco tiene un consenso de apoyo, porque es una figura muy politizada hacia un sector político, no es alguien neutro. Por eso no tenía sentido apoyarla. Y además, no olvidemos la cantidad de millones y millones que decía gastar el Estado chileno
con los impuestos de toda la población, de todos los trabajadores de este país, para apoyar su candidatura particular. O sea, para beneficio de ella, había que andar subsidiándola con los impuestos de todos los chilenos. Claramente era una mala idea, qué bueno que Kast lo cortó, y a nivel diplomático no tenía sentido. Ahora lo hemos visto con lo que está ocurriendo. Ahora, por supuesto, en su momento se andaba diciendo que era bochornoso esto de que le hayan cortado la candidatura, que era una mala idea no apoyarla, que estaba sobreideologizado el gobierno y generó un pánico, una molestia enorme entre los sectores de la izquierda chilena, muchos de ellos parte de la coalición de la cual estuvo parte Boric. Pero mencionamos que era ridículo lo que estaban haciendo, que no tenía sentido por las razones anteriores, y ahora el tiempo ha dado la razón. A mí me alegra que el gobierno de José Antonio Kast haya tomado la decisión correcta, aunque recordemos que se tardó en tomarla, estuvo muy ambivalente por un buen tiempo, de no apoyar a Bachelet, porque ahora se nota cómo terminó siendo la decisión correcta en el largo plazo. Y lo que hay que entender es que esta adoración, que yo diría que es bien alejada de la realidad, que se le tiene a Bachelet en el mundo político chileno, no está así de bien vista a nivel internacional. Bachelet no tiene un buen legado. A nivel internacional tiene una imagen bastante mala. La van a vetar por lo mismo. Y simultáneamente, incluso a nivel nacional, la mayoría de los problemas que hemos visto en el Chile actual no provienen ni del gobierno de ahora, ni tampoco del gobierno anterior por completo, aunque varios vienen de ahí, ni tampoco tanto del gobierno de Piñera, aunque hubo decadencia en esos elementos, sino que provienen de los gobiernos de Bachelet. Por ejemplo, el alza de las viviendas y que no se puedan construir tanto fue por culpa de Bachelet. Bachelet le puso un impuesto que antes no existía, que era el impuesto del IVA a las viviendas, pasó de 0,19%, aumentó los costos, cambió las regulaciones justamente urbanas, que al mismo tiempo limitó la cantidad de construcción y eso hizo que se construyeran menos viviendas y por lo tanto subieran de precio, tuvo sus costos. La llegada bien irregular de personas de Haití como inmigrantes con sobre amarillo ocurrió con Bachelet. La reforma laboral y tributaria que hace que el sistema chileno se haya estancado y haya habido poco crecimiento y también que las empresas privadas, especialmente pymes, no pudieran contratar tantas personas y tuvieran un crecimiento más lento con muchos impuestos, viene de Bachelet también. Entonces, gran parte de los problemas vienen con Bachelet y por lo mismo idealizarla, como se ha hecho tanto por amplios sectores del mundo político, no tiene ningún sentido. Y aunque Boric tiene una mala imagen, por lo pésimo de lo que fue su gobierno, y eso llevó a que Kast ganara con un 58%, y aunque ahora Kast se esté llevando una mala imagen, en parte por la gestión un poco caótica que ha habido en el último mes, no hay que olvidar la figura de Bachelet. Es algo olvidado el desastre que fue. Y muchos hablan, ay, es que este fue el peor presidente, este fue el otro peor desde el regreso a la democracia, pero es Bachelet. Porque a diferencia, por ejemplo, del caso de Boric, Boric trató de hacer muchas reformas que eran muy peligrosas, pero se rechazaron la mayoría. No lo pudo lograr, en parte porque es muy incompetente. Pero el caso de Bachelet se le aprobó casi todo con la colaboración de Chile Vamos. Los mismos que ahora son parte del gobierno de José Antonio Kast y que le están haciendo la vida imposible y lo están saboteando por dentro. Miren las coincidencias. Pero como le aprobaron la gran mayoría de sus reformas, que a nivel político la aplaudían, etcétera, se generaron muchos de los problemas que tenemos actualmente. Y por eso estamos viendo ahora las consecuencias de todos esos problemas. También esa idea de andar endeudándose sin problema y andar gastando y gastando, más allá de lo que se generaba a nivel de país, esto viene de Bachelet. Antes de Bachelet, Chile era un país acreedor. Le prestábamos plata a otros países y nos llevábamos dinero extra por los préstamos que teníamos a nivel internacional. Eso paró con Bachelet, que dijo, tenemos muchos ahorros, la deuda está baja, ¿qué importa endeudarse? Eso partió ahí, se profundizó con Piñera que no lo cambió y después posteriormente justamente con Boric ha continuado y ahora la administración de Kast se está hablando de los recortes que hay que hacer en parte por esos problemas. Va en esa dirección. Entonces Bachelet es el origen de gran parte de las problemáticas que vemos a nivel nacional en la actualidad y me parece excelente que se le esté intentando hacer estos bloqueos porque es una figura nefasta y que no se le critica lo suficiente a nivel histórico y político en nuestro país. Pero que al menos a nivel internacional sí se están dando cuenta que no es una figura para nada ideal. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este bloqueo que se está dando contra Bachelet y que prácticamente sepulta su candidatura a dirigir la ONU? Todos documentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!